Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en las dunas aquí en San Felipe, Baja California. Aquí andamos guiando Con el compa Pipis, alias el Carlos. Retomamos unas motitos y ahorita les vamos a hacer unas tomitas con el dron. Me traje el dron. Vamos a estar unos días aquí agarrando un poco de cura en una casita ahí que rentamos y pues esperemos que les guste el video. Traemos nuestro casquito por si las yule, Nada más que va a estar complicado grabarme y manejar porque es semiautomática. A ver si puedo. A ver si no me parto el queso por manejar con la mano. Ahora que ya tengo su atención, les explico acerca de este video. La idea principal o la idea original del video era pues documentar mi viaje que tuve el fin de semana a San Felipe pues con amigos y familiares. Pero ya estando ahí decidí mejor pues pasarla bien en compañía de ellos. Hace semanas yo ya tenía la idea de hacer un video como este y explicar de qué trata. Ahora con la pandemia, con la cuestión del COVID, con la cuestión de todo esto que está sucediendo, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Hay personas que están batallando económicamente, instituciones de asistencia privada como orfanatos, casas hogares, casas de ancianos, están batallando de igual forma con alimento o con suministros. Esta pandemia pues nos ha pegado a todos en general. Y tengo la idea de poder donar o aportar algo de capital, ya sea con dinero o con insumos, dependiendo cómo lo decidamos. Igual a personas que lo necesiten, a familias que lo necesiten, personas que estén enfermas o estén pasando complicaciones de salud, que lo necesiten, pero ahí es donde ustedes me van a ayudar. ¿Cuál es la idea de esto? Yo voy a donar, como les decía, en efectivo o en especie, 10 pesos por cada nuevo suscriptor que tenga a partir del día de hoy. Ahorita yo tengo 274 suscriptores. Entonces por cada suscriptor nuevo que yo tenga, yo voy a estar donando 10 pesos. Y eso lo vamos a decidir cada que se recolecte el dinero o cada que tenga el dinero para la donación. Y lo vamos a decidir en base a los comentarios que ustedes mismos me dejen. Y si hay gente como yo que quiera apoyar de alguna manera, ya sea con dinero o si quieren apoyar con comida, alguna despensa, o ahí ya nos pondríamos de acuerdo cómo le pudiéramos hacer. Es bienvenida la ayuda. Todo va a ser, o la mayor parte va a ser aquí en la ciudad de Tijuana, porque es donde yo me encuentro y es donde se me facilita más a mí ayudar. Entonces, por cada suscriptor son 10 pesos. Si de aquí al siguiente video que yo suba tengo 100 suscriptores nuevos, pues estamos hablando que voy a donar 1000 pesos. Ya sea 1000 pesos para una familia o para una persona que necesite algún medicamento o tal vez alimento, ya ustedes me dirán. Y en base, como les decía, a los comentarios o a las sugerencias que ustedes den, es como lo vamos a hacer. Si de aquí al siguiente video tengo 200, 300 suscriptores, pues va a ir subiendo el monto. Entonces les estoy pidiendo ayuda nada más, pues para que compartan y, como les decía, entre más suscriptores tenga yo, más es lo que voy a estar donando. No se trata aquí de una compra de suscriptores ni nada. Simplemente es una forma en la que ustedes pueden participar junto conmigo y podemos llevar un conteo de lo que se esté donando. Y a partir de ahí, como les decía, si ustedes quieren sumarse al apoyo o si quieren sumarse a esta campaña de donación, lo pueden hacer enviándonos un mensaje. Espero que en el siguiente video seamos más suscriptores en el canal y puedan participar con nosotros en la donación que vamos a realizar. Muchas gracias, espero se suscriban si no se han suscrito, compartan el video y me ayuden pues con esta campaña que queremos llevar a cabo. Gracias.